Bienvenidos a Diálogos desde la Frontera, el programa que hacemos con mucho gusto para usted en el Colegio de la Frontera Norte, desde sus estudios en San Antonio del Mar, aquí en Tijuana, Baja California. Mi nombre es Sergio Cermeño, gracias por acompañarnos. Se hace cada vez más evidente que las fronteras en el mundo son hoy espacios a donde hay que mirar. Todo tipo de miradas son pertinentes y necesarias. La mirada fundamental de los derechos humanos vinculada a la migración, la mirada a los aspectos económicos y sociales, de las políticas públicas, de la infraestructura de las ciudades fronterizas, de los procesos electorales en ambos lados de la frontera, del medio ambiente sustentable, en fin, todas las miradas abonan para intentar comprender lo que sucede en las fronteras. Comprender para mejorar las condiciones que permitan a las personas mayores niveles de bienestar y que como sociedad funcionemos mejor. De esto hablaremos el día de hoy, migrantes, fronteras y ciudades. Para eso me acompañan la doctora Liliana Rivera, profesora e investigadora en el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Bienvenida, doctora Rivera. Muchas gracias. Gracias. Un gusto. También está con nosotros la doctora Dolores París, profesora e investigadora del Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte. Bienvenida a tu casa, Dolores. Muchas gracias. También está con nosotros el doctor Gustavo López, profesor investigador del Colegio de Michoacán. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, mucho gusto. Comencemos este diálogo. ¿Qué es lo que hay que voltear a ver a las fronteras que es importante ver, doctora París? Bueno, en este momento tenemos no solamente aquí, pero aquí es muy visible en el caso de Tijuana, sino en muchas fronteras, sobre todo de países ricos, desarrollados, como los países europeos, como Estados Unidos, un refuerzo de la vigilancia, un refuerzo de la infraestructura de control migratorio que hace que estamos cada vez más con población que intenta cruzar y que se queda varada de alguna manera en estas fronteras, ¿no? Entonces yo creo que una cosa que es común a este tipo de fronteras que separan el mundo desarrollado o el mundo más desarrollado con el mundo menos desarrollado es esta enorme infraestructura de control y que nos afecta a todos en nuestra vida cotidiana, pero que afecta de manera más particular, por supuesto, a los migrantes. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué, cómo se explica desde la investigación el fenómeno migratorio y esta situación que ahora ha crecido de una manera espectacular, doctor? Lo que decía Dolores es una fuente de investigación fenomenal para los que trabajamos migraciones, desafortunadamente, también quiero decirlo. Estas fronteras que hasta hace unos 10 años pensábamos que eran porosas, buena parte de ellas eran porosas, incluso la frontera de México-Estados Unidos era más o menos porosa. Esto se ha venido endureciendo de una manera muy importante en todas partes, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, las fronteras de sur a norte se han endurecido y me parece a mí que vamos a empezar a ver muy pronto también endurecimiento de las fronteras en el sur, de países de migración de sur a sur que también van a empezar a ser problemáticas. Entonces, todo esto conlleva, me parece a mí, a una crisis humanitaria, un enorme sufrimiento de miles, quizá de millones de personas. Entonces, eso, como antropólogos, como sociólogos, como fenómeno de investigación es fenomenal, pero también, debo decirlo, es una crisis humanitaria. Doctora Rivera, aunado a esto, tenemos la migración de retorno o familias o personas que ya estando, por ejemplo, en Estados Unidos, ahora son retornadas. ¿Cómo viene a complicar esta situación en las ciudades fronterizas? Bueno, me parece que es justo la cara, digamos, la otra cara del control migratorio. No solamente las fronteras impiden el paso, en este caso hacia Estados Unidos o hacia Europa, en el caso de los países africanos, sino también el control migratorio se deja ver en
diversas ciudades de Estados Unidos, y hoy tenemos, bueno, un importante número de retornados, aquellos que probablemente de manera voluntaria están regresando a México, muchas veces también por la presión de no encontrar un empleo o no encontrar un empleo bien remunerado, pero también estamos viendo deportaciones, aprehensiones, digamos, y devoluciones que no necesariamente pasan por un juicio de deportación, o lo que se llaman las remociones en Estados Unidos, y están separando familias, personas que tenían ya muchos años viviendo en Estados Unidos, algunos de ellos incluso que su primera lengua es el inglés, y están generando problemas severos al regresar a México. Algunos no conocen el mercado de trabajo en este país, no obstante que son mexicanos, pero que salieron muy temprano, cuando eran jóvenes o cuando eran prácticamente niños, y el primer empleo formal lo tuvieron en Estados Unidos, por ejemplo. Las dificultades que enfrentan en las escuelas por no conocer el idioma, y los problemas en general de inserción social que tienen una vez que regresan. En algunas ciudades, bueno, yo trabajo en la zona metropolitana de la Ciudad de México, y en algunas de estas ciudades alrededor de la Ciudad de México y en otras más del país, ahora se ha estigmatizado fuertemente a quienes están regresando a Estados Unidos, con la sospecha de que quizás tienen alguna cuenta pendiente en Estados Unidos y que por esa razón han sido devueltos a México, y no necesariamente es el caso de la mayoría de los que están regresando, ¿no? Cuando regresemos vamos a ir a un breve corte, vamos a explorar, les pediría, desde el ámbito de su competencia de investigación, que tiene que ver con derechos humanos, que tiene que ver con la vida cotidiana, cómo es que se está visualizando esta situación sumamente compleja y complicada. No se vaya, regresamos. Regresamos a Diálogos desde la Frontera. Estamos hablando de migrantes, fronteras y ciudades, un tema que en los últimos años se ha convertido en un tema fundamental para la relación entre los países en el mundo. Ya no solamente ubicamos México, Estados Unidos, o Guatemala, México, Europa, en fin. El tema de los derechos humanos, a final de cuentas, los seres humanos en este mundo tenemos derecho a movernos, pero ¿qué sucede en la realidad de los derechos humanos y la migración, Dolores París? Claro, a pesar de que la mayor parte de los países ha aceptado, ha firmado, ha ratificado muchos tratados de derechos humanos, sigue siendo cada vez más importante el ser ciudadano o el no ser ciudadano. Es decir, los derechos que tiene una persona que es ciudadana de un país son muchísimos más, ya casi son privilegios frente a los derechos que tiene una persona que no tiene la ciudadanía. Dado que se está complicando mucho ser migrante, como le llaman, a veces indocumentado, a veces irregular, a veces no autorizado, aquí hay una gran discusión sobre cómo denominarlos, estos migrantes son marginados, excluidos de las instituciones, no tienen acceso a lo que uno considera como lo mínimo, lo básico, ¿no? Que puede ser la educación para los niños, que puede ser la salud en caso de enfermedad. Incluso cada vez más increíblemente sucede esto, y lo puede comentar la doctora Rivera, sucede esto con los propios nacionales, porque a pesar de ser ciudadanos de un país, muchas veces llegan a México como irregulares. Como sabemos muy bien, una gran parte de la población de este país no tiene ni siquiera acta de nacimiento. En algunos estados supera la cuarta parte de la población, y muchos migrantes que se fueron muy jóvenes, como los que mencionaba la doctora Rivera, no tienen documentos como mexicano, no tienen la famosa credencial del IFE o del INE ahora, no tienen, entonces sufren acoso por parte de las autoridades y falta de acceso a los servicios básicos.
Doctor, el tema de las relaciones humanas, familiares, constantemente, como ya se dijo aquí, son separadas las familias. El padre de familia, la mamá que es deportada por una infracción. ¿Cómo es que esto está afectando la vida cotidiana de los migrantes y de las ciudades? Bueno, la separación de las familias por la deportación de alguno de los miembros de la familia, que puede ser el padre, la madre o incluso algunos hijos. Así es. He conocido casos en Michoacán donde los deportados son los hijos y los padres se han quedado. Esto es, digamos, es una de las caras más visibles probablemente de la deportación actualmente, y tiene una carga emocional, una carga de sufrimiento, como decía hace un momento, muy, muy importante. Sin embargo, hay muchos otros aspectos en la vida de las familias que también pueden ser tocados. Liliana mencionaba hace un momento todos estos problemas que pueden tener los diferentes grupos de edades. Y también hay diferencias por el género. Eso no es lo mismo un deportado adulto que llega a vivir a un pueblo en Michoacán que a un niño de 8 o 10 años que toda su vida ha conocido solamente el sistema escolar en Estados Unidos, las relaciones entre amigos en los Estados Unidos. Entonces, cuando llegan a estos pueblos, tienen sus propias matices, digamos, por género, por edades. Entonces, en el nivel analítico, para los investigadores, tendríamos que ver estas diferencias, ¿no? Porque, insisto, cada uno tiene necesidades diferentes y cada uno debería de ser objeto de políticas públicas que atiendan estos problemas específicos. Entonces, sí, hay afectaciones en la vida cotidiana, efectivamente, en la disrupción afectiva que hay en las familias, tanto por la deportación, la separación de la familia, como por la reunificación de la propia familia, ¿no? Cuando han llegado, conozco muchos casos en Michoacán de padres que llegan a hogares donde son unos absolutos desconocidos para sus hijos, incluso para su esposa, ¿no? Entonces, sí, hay muchas afectaciones y se necesitan políticas públicas según las diferencias de edades y de género. Esto es tan reciente que la reacción gubernamental es lenta de por sí, ¿es así? O de plano la situación es tan compleja que las posibilidades de solución no se ven de inmediato. Por ejemplo, un adolescente que regresa, ¿no hay los mecanismos, doctora? O sea, ¿todavía no existen o son muy pobres esos mecanismos como para esa reabsorción en la sociedad mexicana? Generalmente, digamos, a este tipo de fenómenos sociales, los gobiernos reaccionan muy lentamente, los académicos reaccionamos tan lentamente que empezamos a estudiarlos cuando ya casi se están acabando, y los primeros que reaccionan son las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, esto es muy claro en ciudades como Tijuana, donde hay organizaciones que han respondido siempre de manera casi inmediata a fenómenos, digamos, muy graves, en ocasiones a crisis humanitarias, ¿no? Nosotros nos tardamos en empezar a observarlos y mucho más en empezar a analizarlos. Pero sí, efectivamente, las políticas públicas se han retrasado. Las primeras políticas, además, y son las que se están ahora aplicando, son políticas de emergencia, de respuesta de inmediato, de recibir a los deportados en la línea, de darles un lunch, de canalizarlos hacia la Casa del Migrante, que es una organización de la sociedad civil, ¿no? Pero ya más a mediano plazo no existe una respuesta realmente gubernamental. El tema de la reinserción social, por un lado, pero también laboral. Pero de eso vamos a hablar en un momento. Hay, por ejemplo, gente que regresa en estas condiciones
y que habla buen inglés, por ejemplo, y entonces está el tema de los call centers que ya aquí en algún momento platicamos y que pudiera ser una pequeña respuesta a que estas personas encuentren un trabajo de inmediato. Pero de eso vamos a hablar cuando regresemos, no se vayan. Regresamos a Diálogos desde la Frontera, qué bueno que sigue con nosotros. Estamos hablando de migración, fronteras y ciudades. Nos quedamos en el tema de la reinserción social por un lado, pero también la reinserción laboral. Doctor, ¿qué nos puedes decir en ese sentido? Yo trabajo básicamente en comunidades rurales, en pueblos, en localidades en Michoacán. Y desde hace años, desde 2008, 2009, por ejemplo, empezaron a llegar muchas personas, migrantes deportados, migrantes de retorno, como le llamamos en ese momento. Y en lo que nos empezamos a fijar fue en cuáles eran sus problemas para encontrar empleo. Pero nos interesaba sobre todo cuáles eran las consecuencias emocionales de no encontrar empleo, ¿no? Es dramático. Es decir, llegan a comunidades rurales a, decimos nosotros, a disputar recursos de por sí ya muy escasos, entre ellos el empleo. Y eso constituye una fuente de disputas en la comunidad y personalmente para los migrantes y para sus familias también, una enorme fuente de estrés, de ansiedad, que tiene consecuencias en su salud emocional y en su salud física. Entonces, uno de los elementos importantes para la reinserción social es tener un empleo, ¿no? Y tener la capacidad de continuar siendo proveedor de la familia. Entonces, las maneras en que se reinsertan en las comunidades son muy problemáticas y absolutamente no están desprovistas de conflicto, quiero decir. No es que se estén peleando con todo el mundo, pero, ¿no? Pero siempre es una fuente de fricción en esas comunidades. Entonces, la reinserción laboral es muy complicada, muy problemática, la reinserción social también. Estamos ya en nuestro último bloque. Les voy a pedir una conclusión final hacia dónde podemos caminar como sociedad, decíamos al principio, para hacer una sociedad mejor. Doctora Rivera, ¿por dónde tendríamos que ir? Me parece que en términos de programas gubernamentales estamos muy lejos de tener una respuesta a la demanda y al gran problema que tenemos hoy en nuestro país y bueno, y en los países a los cuales están regresando los migrantes, ¿no? En el mundo. Así es. Doctora, ¿qué nos puedes decir en este sentido? Bueno, platicábamos un poco en el intermedio sobre el problema de llegar a un país donde no solamente son los migrantes los que tienen problemáticas de inserción laboral, social, ¿no?, sino una gran parte de la población. Es decir, tenemos todavía un tema, no todavía, sino a veces cada vez más, un tema de pobreza y de exclusión de una parte muy grande de nuestra población. Y a esto se agrega el problema del migrante, ¿no? Es decir, somos sociedades, no solamente en México, también en Estados Unidos y en Europa, sociedades que funcionamos mucho con el prejuicio, con el estereotipo, con el estigma, y esto se aplica, por supuesto, a los migrantes que vienen de paso, a los migrantes que vienen a quedarse, a los que retornan, pero también, ¿por qué no decirlo?, a otros muchos sectores sociales en México, sí, como por ejemplo los pueblos indígenas. Es decir, hay siempre, ¿no?, el que está tatuado, el que tiene preferencias sexuales diferentes, es decir, de alguna manera yo creo que Liliana está apuntando hacia un problema que es uno de los más grandes, que es el reconocimiento, ¿no?, el tema de la otredad, de qué tanto estamos preparados para aceptar la diferencia desde que somos niños y hasta que somos adultos. Entonces no solamente es un tema económico, es un tema humano en ese sentido de aceptación
del otro, tan importante pues para la convivencia social, para el tejido social. Un apunte final, doctor, en este sentido, sin querer orientar tu respuesta, pero ¿será que necesitamos un cambio de sistema global? Necesitamos un cambio civilizatorio, ¿no? Incluyendo un cambio económico, desde luego, porque en el fondo, a mí me parece que en el fondo de todas estas preocupaciones que tenemos con la migración, con los migrantes de retorno, con los que salen, con los que pasan, es un tema de desigualdad, ¿no? La desigualdad creciente que hay en el mundo entero. Es un tema que, si bien recurrentemente nosotros lo leemos en revistas académicas, en los diarios, y está probablemente en las discusiones de muchas agendas políticas en el mundo, en realidad no hay nada que esté como civilización que estemos haciendo para revertirlo. Eso es, me parece, el gran tema en términos generales, porque como ya ustedes mencionaban, finalmente la gente tiende a migrar. En el fondo todos somos migrantes de alguna manera, pero tiende a migrar por llegar a un mejor nivel de vida, tener un mejor empleo. Y pues la frase está muy mexicana, ¿no? Nos llueve sobre mojado, es decir, ya de por sí hay esta situación generalizada en el país y llega gente con deseos de instalarse porque además viene en una situación muy complicada. El tema psicológico, doctora París, bueno, el económico, pues ya vemos que no hay suficiente solución en términos de oferta de trabajo, pero este tema que planteaba el doctor de la situación en la que vienen los migrantes, ¿qué nos puedes decir? Claro, bueno, todos necesitamos de alguna manera una sensación de pertenencia y de integración y efectivamente llegar, encontrarse con el estereotipo, encontrarse con la falta de trabajo, pero también y sobre todo con el tema de la separación, es decir, los migrantes casi siempre se separan de su familia cuando emigran la primera vez, pero esto es un proceso de alguna manera discutido, planeado, pero en muchas ocasiones el retorno no es así. Claro. El retorno se ve forzado por una serie de circunstancias y entonces efectivamente esto es muy duro para las parejas, para los hijos, tanto la separación como el reencuentro, ¿no? Significan ajustes sí. que se tienen que hacer a mediano plazo y cuando se agrega el problema económico, la dificultad para solventar los gastos de la familia, se complica mucho más la aceptación del retorno. Pues yo les agradezco mucho el haber estado con nosotros. Bienvenidos a su casa, el Colegio de la Frontera Norte. Gracias. Espero que en el futuro tengamos ocasión de seguir hablando de este o de otros temas. Muchísimas gracias. Gracias. A usted lo esperamos en un próximo programa, mismo canal, misma hora. Hasta entonces.